El sistema axonométrico oblicuo, en plan práctico, se caracteriza porque tiene tres ejes, dos forman 90 grados y el otro puede formar el ángulo que sea. Si los dos ejes que forman 90 grados son el X y el Z, se llama caballera. En cambio, este otro caso, los dos ejes que forman 90 grados son el X y el Y. Y en cambio, este otro formará un ángulo cualquiera, el Z con el X y el Y. Bueno, ¿esto en qué se va a traducir? En el eje Z y en el X no va a haber ningún coeficiente de reducción. En cambio, sí va a haber siempre coeficiente de reducción en el eje Y. Por ejemplo, un cuadrado, aquí se vería perfectamente el cuadrado, además en verdadera magnitud, porque no se deforma, no hay coeficiente, y se vería perfectamente. En cambio, si aquí dibujamos un cuadrado, hay dos cosas. Primero, si aquí, por ejemplo, ponemos 5, aquí tendríamos que poner 5 con reducción. Luego ya este lado sería más corto. Y encima, como aquí no forma 90 grados, lo que se nos hubiera formado en vez de un cuadrado sería un paralelogramo. Bueno, entonces, solo se quedan bien dibujadas las cosas sin deformar, como si quedamos en el alzado, en X y Z. En la perspectiva militar, ¿dónde se quedan las cosas bien dibujadas? En la planta, que son los que forman 90 grados y que no hay coeficiente de reducción. En cambio, hay coeficiente de reducción en el eje Z. Entonces, mirad cómo quedaría, por ejemplo, si quisiéramos dibujar un cubo. Si dibujáramos un cubo, dibujaríamos el cuadrado perfectamente en el eje Z y X, y en cambio en el eje Y ya veis que vosotros naturalmente, probablemente este ladito siempre ya lo dibujabais intuitivamente más corto que este otro, porque da la sensación de profundidad. Aquí en la perspectiva militar dibujamos el cuadrado perfectamente visto como desde arriba, en planta, y en cambio el coeficiente de reducción viene dado como si dijéramos en la altura, en el eje Z. Bien, ¿qué pasaría con los círculos? Un cilindro, por ejemplo, en caballera o un cilindro en militar. Pues dependiendo cómo lo coloquemos va a ser más fácil o más difícil. Si dibujamos que el cilindro, la parte circular, esté como en alzado, tendremos este caso, que no se te ha deformado el círculo y lo vemos bien y con facilidad lo dibujaríamos. Pero ¿qué pasa si tenemos que dibujar el círculo en planta? Que como aquí el cuadrado se ha transformado en un paralelogramo, el círculo será una elipse y en este caso no podemos sustituirlo por un trazado del óvalo. En militar, si el cuadrado está en planta, que es un cuadrado perfectamente con 90 grados, aquí podemos dibujar un círculo y entonces si tuviéramos que dibujar un cilindro en militar, siempre escogeríamos dibujar la parte circular en el eje X y en el eje Y. Esta perspectiva militar se parece un poco a la isométrica, pero tiene la ventaja que el círculo lo puedes dibujar sin tenerlo que transformar en elipse en un óvalo. Por eso, aunque no es tan bonito como la isométrica, muchas veces se sustituye la militar por la isométrica. Bueno, esto un poco a nivel de perspectivas, lo que nos puede interesar para ver la diferencia entre caballera y militar.